Buen día, mis amados hermanos, que la paz del Eterno fortalezca grandemente sus vidas y que esta reflexión llene su corazón de Torah. Bien, estamos en Bereshit, Perek 25, Pasuk 27, y dice así: crecieron los niños y Esab, un hombre experto en cazar, hombre de campo, mientras que Jacob era un hombre íntegro, que habitaba en tiendas. Amó Isaac a Esab porque de su casa él comía, mientras que Ribca amaba a Jacob. Cocinó Jacob un guiso, y entonces llegó Esab del campo y estaba cansado. Entonces dijo Esab a Jacob: dame a engullir, por favor, de este guiso rojo, pues yo estoy cansado. Por eso llamó su nombre Edom. Le contestó Jacob: vende como el día es claro tu primogenitura a mí. Y dijo Esab: he aquí que yo me voy a morir, entonces, ¿para qué me sirve la primogenitura? Entonces dijo Jacob: júrame como el día es claro. Y le juró Esab. Y vendió su primogenitura a Jacob, y Jacob dio a Esab pan y guiso de lentejas. Comió Esab, bebió, se levantó y se fue. Así menospreció Esab la primogenitura. Bueno, mis amados, el problema no es tener hambre, el problema no es tener apetito, ciertamente. Y se conjugan ahí una serie de cosas: el cansancio, se conjugó ahí el apetito, el hambre, se conjugó el hecho de que en este contexto no se pregunta, estaban comiendo lentejas rojas, y habitualmente es tradición en nuestro pueblo que se coma este alimento, sobre todo en el tiempo de los funerales. Nos comenta la Mishnah que esta situación que se estaba dando, dado que Jacob estaba cocinando estas lentejas, era por causa del fallecimiento de su abuelo, Abraham. En este contexto, por eso estaba guisando las lentejas. Entonces, como ya acabamos de leer, la narración nos enseña y nos instruye acerca de la circunstancia y la situación. Uno podría decir, pues se pudo haber aguantado, desde luego. La situación real es que uno no puede pensar tan a la ligera. Y es fácil juzgar a Esab y decir qué bárbaro, cómo es posible, cómo sabe qué. Pero la realidad es que el hombre toma a veces cada decisión más absurda. Toma decisiones tan absurdas como esta que tomó Esab. Fue una decisión que cuando le dijo Jacob, véndeme tu primogenitura, pues ni siquiera lo pensó, o sea, yo para qué la quiero, santo Dios bendito, yo para qué la quiero. Recordemos ¿qué era lo que le daba peso a la primogenitura? ¿Qué era la razón de la primogenitura? Si podemos recordar, una persona que era primogénito no era cualquier cosa. Ese primogénito tenía el derecho de representar al padre. Él era el que era educado en una manera directa por el padre, porque en muchas ocasiones, si había más de 4, 5, 10 hijos, 12 hijos, que en la antigüedad se daba esto, el hijo que era educado directamente por el padre era el primogénito, y los demás no. Solamente el primogénito era el que era educado a los pies de su padre, el que le instruía, le decía, le volcaba toda la sabiduría de él, el entender de la vida, el conocer, en este caso, de la Torá, fue volcado precisamente
era volcado sobre el primogénito. Es interesante que acá, aunque esta situación se daba en Esab, él tomó muy a la ligera, desde luego, todo esto y consecuentemente no solamente era esta situación, sino que a la falta del padre, él ocupaba el lugar del padre, este primogénito, para mirar y cuidar por la familia, es su responsabilidad. Entonces, no solamente eso, dado, y lo más importante, dado que todavía en ese momento no había, se había instituido el servicio de los Juanín, que todavía no se había dedicado a la tribu de Leví como la tribu para el servicio del Eterno, quienes llevaban el servicio al Eterno eran nada más ni nada menos que los primogénitos. Ellos eran responsables de ello. Entonces, consecuentemente, esto es bien importante porque él, aquí menospreció todas estas cosas. No le importó, no solamente la cuestión de ver por la familia, de ser educado por su padre, no, sino y especialmente lo más importante de todo, tener una relación con el Eterno en una forma de un servicio sacerdotal, un servicio que el primogénito llevaba a cabo. Y lo menospreció. No lo tomó en cuenta. Le pareció, yo para qué quiero, si me voy a morir, para qué lo quiero. Imagínate nada más que pensamientos. Y bueno, pues termina esta situación, pues vendiéndole la primogenitura. Cuando nosotros reflexionamos en todo esto, nos deja varias lecciones y yo creo que este es el punto medular que queremos meditar hoy. El punto medular es, nuestros libros nos enseñan que nosotros hemos sido llamados a ser reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Hoy, más que nunca, se hace patente a todos aquellos que hemos sido llamados al servicio del Eterno y especialmente a recibir la redención que nos capacita para tener una relación con el Eterno y desde luego vivir sirviéndole a Él, el Dios uno y único y verdadero. Y por lo tanto es nuestra responsabilidad. Miren, realmente uno puede pensar en la religión es solamente casual, la religión es si quiero, la religión es si puedo, entre comillas. La religión es al gusto, la religión es si tengo tiempo. Sin embargo, cuando nosotros miramos y vemos que este llamado que el Eterno ha hecho ahora y que ha revelado a través de los Shalejim y las instrucciones de los mismos, nos damos cuenta que hemos sido llamados a un servicio extraordinario y que tenemos una gran responsabilidad delante del Eterno, pero un privilegio enorme, que no se daba en la antigüedad, pero que ahora se abrió para todos nosotros. Y por lo tanto, por un lado, no le podemos echar la responsabilidad a nadie más, pero por el otro lado tenemos el gran privilegio que no se tenía antes de Mashiach y que hoy el Eterno nos ha dado esta responsabilidad a todos y cada uno. Y esto es bien importante, por lo tanto, nosotros debemos entender que nuestra vida debe estar fincada, debe estar fundamentada en el servicio al Eterno. Esa es nuestra razón de ser, esta es la razón de vivir de todo el pueblo de Israel, seamos judíos o no judíos y que han sido injertados en el olivo natural, somos un pueblo. Y como tal, somos un pueblo que le sirve al Eterno, que anuncia las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz, que nos ha dado la responsabilidad de buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel y a los gentiles, a los justos de las naciones. Por lo tanto, mis amados,
tenemos una responsabilidad enorme delante del Eterno y somos ministradores del conocimiento que nos ha dado, y ciertamente en nuestras propias vidas, al vivirlos, al experimentarlo día al día, porque la religión es solamente cuando van a su templo, pero en el judaísmo es en todas las áreas de tu vida, todos los días de tu vida y en todos los tiempos de tu vida estamos sirviendo al Eterno. Por eso Rab Shaul diría que todo lo que hagamos de palabra o de hecho, hagámoslo para el Eterno, porque se implica en el judaísmo que toda cosa, toda situación, todo lo que hagamos, pensemos y realicemos es para el servicio del Eterno. Es decir, todo lo estamos haciendo, desde que comemos, dormimos, descansamos, nos calzamos o nos vestimos, todo es para honrar al Eterno. Y desde luego, las vivencias, las virtudes que emanan de nuestras vidas, de nuestros corazones, ya pulidas, ya limpias de toda contaminación, desde luego que son las formas en que nosotros reconstruimos un mundo que se está desvaneciendo por la impureza, la iniquidad y la maldad del pecado en el mundo. Y es a nosotros, los hijos de la luz, como dice en nuestros libros, los que nos corresponde hacer la diferencia y alumbrar a todos aquellos que están buscando esa luz y que no la han podido hallar. Y por eso tenemos una responsabilidad grandísima. Somos servidores del Eterno, y entonces somos vistos como un pueblo de sacerdotes, de nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y eso tiene que ser el meollo de nuestra mente, de nuestro corazón. Eso debe de ser la mentalidad y el anhelo de la vida. Fíjate que en el caso, regresando al punto, Jacob hacía todo lo posible porque él añoraba, quería, deseaba esa primogenitura. Y bueno, pues se lo vendió. Más tarde veremos qué otra cosa perdió Esab. Y no la perdió por perderla, sino porque la quiso perder. Porque la quiso perder. Porque al perder una cosa, perdió la otra. Y en este caso, aquí aprendemos que las malas decisiones a veces nos llevan a situaciones equivocadas. Y que desgraciadamente, cuando metemos el pie, pero bien metido, difícilmente se arreglan las cosas. En el caso de Esab, ya no se arregló. Ya no se arregló. ¿Y cuál es la reflexión? La reflexión, pensemos bien en lo que hacemos. No tomemos en poco lo que el Eterno nos ha dado. Sirvámosle a Él con regocijo, con gozo, con alegría, como dice el Tejilín, y que seamos elevados cada día. Debe de ser el anhelo de nuestro corazón, tener un corazón apegado al Eterno, y ciertamente el Eterno va a hacer cosas extraordinarias en nuestra vida. Que el Eterno te dé un magnífico día y que te haga pensar mucho esto en tu vida. No te alejes como se alejó Esab. No menosprecies como menospreció Esab la gran bendición que el Eterno le había dado. Hoy más que nunca, el Eterno demanda de nosotros ese gran privilegio, servirlo a Él con toda intención y con toda nuestro ser, nuestra alma, que podamos involucrarnos en el servicio del Eterno, no forzados, sino porque le amamos, porque le debemos todo. Por ello debemos amarle y servirle. Que tengas un magnífico día. Un abrazo. Shalom, shalom.